por aquí. Pero vamos, está bueno, está bueno. Sí, me gusta. Echa pa' acá. Así como es, así como es. Estamos haciendo la cosa. Nos fuimos, mira. Ahí dándote educación. Para compartir contigo, Ale y Ari te dan su corazón. La solterapia y service las une a las dos. Ale, conéctate, suscríbete, que te lo dice Lenier, te lo digo yo. Hola, hola. Ale y Ari por aquí. Ale, hoy no cantamos. No hubo canción hoy. Bueno, Sí, ellos te lo lo digo dieron yo. al principio. Hoy estamos con un tema que me gusta mucho hablarlo porque creo que tiene muchísima información y estamos felices aquí de compartirlos con ustedes. Yes. Es un tema lleno de densidad, de mucha información y por supuesto de mucho palabreo clínico y técnico, que es bien denso. Entonces hemos decidido agregar un nuevo kit Una nueva adición. a nuestro programa, algo nuevo, que va a ser el translator, que Vamos va a a estar en estar el usando teléfono. nuestro amigo Google para que nos ayudes con las palabras. Lo hemos mencionado en capítulos anteriores que nosotros estudiamos todo el análisis de comportamiento en inglés. A veces no es que no nos sepamos la terminología, es que es un poco difícil traducirla al español. Por eso tenemos nuestro cellular device para que nos ayude un poquito, así es más entendible para ustedes. Sí, entonces lo que vamos a estar haciendo es que vamos a compartir la información del día de hoy, que casualmente vamos a estar hablando de 10 early signs of autism o red flags o señales que pueden estar marcando el autismo en su pequeño. O Y indicación de preocupación. exacto, entonces como es un tema bien denso, lo queremos como desmenuzar más para ustedes y vamos a estar usando el translator por si hay alguna palabra que no sabemos traducir directamente, lo podemos buscar aquí con ustedes. Solo vamos a estar hablando de 10, pero pueden haber más. Sí, claro. Y tengan en mente que no necesarias todas hacen falta para que el niño tenga autismo o algún Exacto, otro queremos diagnóstico. dejar unos poquitos disclaimers aquí. Antes de empezar. Varias cositas que deben saber y una de ellas es que por supuesto lo que nosotros decimos, como dice Ari, es todo lo que vamos a hablar aquí es basado en literatura de ciencia, de todo lo que hemos Research. estudiado, estudios que hemos visto, que hemos leído, que hemos estudiado por la escuela y de hecho también que hemos experimentado. Sobre todo yo que ya trabajo clínicamente y tengo mis clientes, mis niños, y tengo muchos testamentos Sí, de padres y de testimonios, familia. no testamentos. Ay, Dios Oh mío. my God. Ya empecé. ¿Ves? Teníamos que haber usado el teléfono. Ya por eso empecé, hasta que ya ya lo empecé. voy a desbloquear. Testamento. Bueno, entonces, nada, queremos hacer el tema es un poco, como ya hemos dicho, mucho palabreo. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes lo puedan digerir bien. Y cualquier pregunta, saben que pueden preguntarnos. Nos dejan saber en los comentarios y como siempre, síganos en @Ale y Ari por aquí en Instagram para seguir nuestro día a día donde compartimos información un poquito más personal, pero a la vez seguimos compartiendo información acerca de los diferentes diagnósticos, acerca de las terapias y mucho más. Bueno, otro disclaimer antes de empezar es que, como dijo Ari, estas señales que vamos a estar dando, estos tips que vamos a estar dando de cosas que pueden mirar, de señales que pueden mirar en sus niños, no significa que todos están, no necesariamente todos lucen de la misma manera y no necesariamente definen el autismo. Nosotros, los analistas, y de hecho los analistas, los speech therapists, los occupational therapists, los physical therapists, ninguno de nosotros podemos diagnosticar el autismo. Para eso existe un neurólogo, bueno, un pediatrician lo puede hacer también, Sí. pero debe ser confirmado por un neurólogo. Y ellos son las personas que pueden darle ese diagnóstico. Nosotros lo que podemos es como hacer un screening, ver si encontramos dificultad, si vemos que hay estos red flags o estos como early signs of autism y les podemos decir, bueno, les recomendamos que vaya a ver un especialista, un neurólogo, para que ellos decidan cuál es el diagnóstico de su niño. Sí, muchas veces antes de ir al neurólogo, primero tienen que ir al pediatra para obtener un referido para el neurólogo, solo tengan eso en mente. Y si ustedes piensan que alguno de estos signs puede ser attributed
aplicado para su niño. Aplicado para su niño, consulte con su pediatra. Ale, are you ready to start? I'm ready to start. So, las tenemos escritas aquí, vamos a irlas leyendo para ustedes y vamos explicándolas un poquitico. So, voy a empezar con una muy común que lo veo muchísimo y tiene mucha controversia allá afuera, que es el contacto visual limitado. Pasa muchísimo, es una señal bien predominante en los niños con autismo, pero no significa que es limited para los niños con autismo, ni que todos los niños con autismo lo presentan. De hecho, tengo muchos niños con autismo, y hablo desde mi experiencia, que tienen contacto visual muy Excelente. bueno, o casi perfecto, que te miran a los ojos, que tienen una sonrisa cuando te miran, está ahí. Que tú Pero dices su nombre y te miran a los ojos. pero sí es verdad, Ari, que hay un mundo allá afuera bien grande en el autismo donde falta el contacto visual. Definitivamente. Y es bien común que pase, normalmente cuando llamamos a su nombre no nos miran, y a veces por eso es que siempre preguntamos, por ejemplo, en las evaluaciones, una de las preguntas de mi entrevista a los padres es, ¿ya le hicieron un test de audición? De hearing y de audición para poder saber si el niño puede escuchar bien. Igual que a veces pregunto si el niño ha tenido muchas enfermedades de catarro, congestiones, porque a veces si tienen infección en los oídos, y esto pasa por cierto tiempo, a veces eso es como sentirse el agua en el oído. A veces como mismo ellos oyen, ellos hablan o no oyen bien. Eso es una de mis preguntas primeras cuando estoy haciendo una evaluación, porque es importante saber si escuchan bien para saber si que no haya contacto visual tiene que ver con que no hay una buena audición. Y entonces mi otro punto es si no te está mirando bien, si tú ves que tú le llamas el nombre 5 veces y de las 5 veces no te mira ni una, o a veces te mira una, o te mira cuando él quiere, como dicen los padres. También veo muy común que pasa que they avoid el eye contact, o no mantienen el contacto visual. Y esto pasa de manera comúnmente pasa con las actividades no preferidas. Estamos diciéndole, tienes que mirar aquí, mírame, tienes que hacer esto, y empiezan a mirar la cabecita para allá. Tratan por todo lo alto de no mirarte a los ojos. E incluso cuando lo hacen, es rápido. Pasa mucho también, que tengo niños que tienen un limited eye contact, que es de segundos. Entonces lo que nosotros trabajamos es en aumentar esos segundos y que sean capaces de mirar por más tiempo. Y dije al principio que era algo controversial porque, no sé si lo sabes, Ari, pero allá afuera hay una comunidad inmensa donde ahora están como diciendo que no es necesario el contacto visual. De hecho, hay muchos analistas y están haciendo research, están haciendo estudios. Yo personalmente todavía trabajo en base a maintaining eye contact. En maintaining eye contact, porque pienso que es fundamental para el aprendizaje de un niño, que sea capaz de atenderte, que sea capaz de mirarte a los ojos para aprender. Pero básicamente lo que están diciendo esos otros sources, lo que están tratando de demostrar, es que hay veces que los niños pueden aprender o pueden ser sociables o poder ser funcionales en la sociedad sin tener que mirar a los ojos, y es algo que puede ser incómodo para ellos. De hecho, escuché una historia una vez de una niña con autismo que decía que cuando ella miraba una cara como que veía million faces, como que se le distorsionaba. En verdad no se sabe la causa de por qué no hacen el contacto visual. Una muy común es porque no quieren, porque tienen oppositional behaviors and they don't want to. O por escape. Pero puede ser por otras razones, entonces siempre tiene que ser mindful de eso y no hacerlo muy rush cuando estamos enseñándolo, ser más suavecito, tratar de que vayan pacientemente, ir aumentando. Poquito a poquito. Los little milestones es lo que llegan a los big milestones. Exacto. Es ir tratando poquito a poco de aumentar ese contacto visual. Y bueno, como tal, lo que queríamos decir también, que no lo dijimos al principio, es otro disclaimer que te queremos poner. Todos estos signs que tenemos del autismo también tienen que tomar en cuenta ustedes como padres o las personas que están viendo a sus niños, es la edad que tenga su pequeño, el environment, el setting, el ambiente donde están y el desarrollo como va pasando. ¿Por qué? Porque que no tenga contacto visual en una edad temprana incluso puede ser hasta normal hasta que empiece a ganar, hasta que se acostumbre a su nombre o se acostumbre a ciertos sonidos o lo va aprendiendo along the way, de igual manera a muchos otros comportamientos. Sí, también pueden buscar y quizás nos pueden dejar saber si es algo que les interesaría. ¿Cuáles son los milestones que su pequeño debe llegar a ciertas edades?
quizás al primer año, a los 2 años. Yo sé Sí. que a veces cuando yo iba al pediatra o que he acompañado a mi hermano, por ejemplo, tenías que primero poder hacer un círculo y después te ponían a hacer una persona y te Sí, iban es depende de la aumentando. edad, por supuesto. Yo siempre lo digo, ustedes no pueden, por ejemplo, preocuparse porque su niño no habla si su niño tiene meses, porque los niños de meses no hablan. Entonces, siempre tienen que saber cuando esté ¿Cuándo es interesado en apropiado? ver como el crecimiento de su niño, por supuesto tiene que hacer a lot of research, estudiar y saber qué es lo que está supuesto a hacer mi niño con 1 año, con 6 meses, con 2 años. Y normalmente tu pediatra te ayuda bastante en eso. Y yo creo que una de las recomendaciones más comunes que yo he escuchado, especialmente cuando le pregunto consejos a los terapeutas de qué dirían a los padres, es que mantengan a su niño estimulado en un ambiente donde el niño va a querer mirar hacia algo que tiene luces, hacia algo que tiene ruidos, que esté tocando todo en su environment. Que, O que bueno, hablen con él, por supuesto. Sí. ¿Cómo vamos a saber si un niño tiene eye contact si no hablamos con él? Desde bebé estamos hablando con ellos, te estoy cambiando, o hi baby, o let's Sí. smile. Son cosas que hablamos con nuestros bebés pequeñitos y nos damos cuenta que nos está mirando. De hecho, hay muchos bebés de pequeñitos que ya empiezan de meses a sonreír, a mirarte directo a los ojos, a poner expresiones, o son cosas que vamos notando desde bebés. Bueno, continuando en ese tema del habla, vamos a nuestro siguiente señal, the second one, which is un atraso en el speech, un Atraso en el habla. atraso en el habla. Retraso en el So, hay a veces que el niño puede presentar que no lleguen a esos milestones que quizás ya estaba supuesto reconocer su nombre y mirarte o poder mimic. Por ejemplo, si tú le dices mamá, el niño primero empieza diciendo mamá, pero ya llega a cierto punto donde tiene que dejar de mimic, de imitar, y lo que tiene que empezar es espontáneamente iniciar una conversación, primero con una palabra, después con 2, formular una oración. Todo eso va por pasos. Ahora, que su niño tenga un atraso en el speech no necesariamente significa de que tenga autismo. Hay muchos diagnósticos que están relacionados al speech y de hecho el departamento de speech, la terapia de speech es la que más discharges nosotros damos. Los niños entran, están con nosotros quizás 1 año, mejoran lo que tenían en el speech y se van. Eso es normal. Ahora, quizás si usted ve que ya su niño tiene 3 años, no puede decir ninguna palabra, no le deja saber que tiene hambre, que le duele algo, eso sí es preocupante y es algo que le debería consultar a su pediatra. Y muy importante también, y pasa muchísimo, y lo quiero tocar ahora en el tema donde estamos hablando del speech, porque es una de las cosas donde los padres más se dan cuenta, y es el regreso, cuando los niños tienen un regression. So, vamos a decir, tengo muchísimos casos donde los padres me vienen con sus niñitos de 3, 4 años y me dicen, no, fue diagnosticado con autismo, y cuando les hago la pregunta, ¿es verbal? ¿Te hace alguna palabra, te dice alguna palabra? Y me dice, sí, por eso fue que empecé a llevarlo al neurólogo, porque cuando él tenía 1 añito decía mamá, papá, tata, leche, agua, y después empezó un día a no querer decirlas más y fue regresando y no decía ya as much words, no decía tantas palabras o dejó de hablar at all. Y entonces, completo. normalmente estos signs de autismo empiezan a enseñarse casi todos o bastantes, pero ellos la donde vez. más se dan cuenta es en el habla, porque por supuesto ya hemos dicho que es súper importante para los Sí. padres porque quieren saber, ¿sabes? Que le digan mamá, que les digan papá, que les digan me duele esto, que tengo hambre. Entonces es uno de los signs que más preocupa a los padres, voy a serte sincera. Los demás que vamos a decir a veces ellos no los notan tanto como el del habla, porque ellos quieren que sus niños sean capaces de comunicarse. Sí. Y muchas veces también se dan cuenta que hay un delay porque tienen un niño mayor y dicen, no, mi niño mayor habló al año sí. y este tiene ya Se 1 año y demoró medio mucho y no más. habla. Y eso es totalmente normal. No significa que el niño tenga autismo. Puede ser un speech delay por muchísimas razones, como un barrier del idioma, que yo siempre digo que para nada es algo malo, al contrario, está demostrado que los niños son capaces de aprender múltiples idiomas al mismo tiempo. Simplemente a veces ellos pueden como, yo he visto muchos casos de esos niños que están calladitos y de repente de un día para otro empiezan a hablar y cada Es vez verdad. hablan más y entonces se quedaron todo ese tiempo estaban cogiendo información, sea, estaban es creando su muy- repertorio. Aunque Pero su niño no hable, ustedes no le dejen de hablar. exacto, porque ellos van captando toda esa información y un día
hacen así y arrancan a hablar, como los dientes, que a veces no salen y de repente tú los miras y ya tienen 4 dientes afuera y tú dices, ¿en qué momento le salen 4 dientes? Así mismo es con el habla. Entonces, sean pacientes cuando su niño tenga que ustedes vean que no hablan, pero no lo dejen pasar. Si ustedes pueden ir a ver a su pediatra, pues ellos les pueden recomendar un speech therapist que puede encontrar cuál es el déficit que tiene su niño, ya sea lenguaje, de expresivo, de comunicación, y no necesariamente tiene que ser por un autismo. Sí, para un delay en el speech no necesariamente hace falta la terapia de behavior. De hecho, con un delay en el speech solamente, el seguro lo más probable es que no te apruebe la terapia de behavior, pero sí puede ser tratada con la terapia de speech. Sí, acuérdense que el behavior es como tal lo que el organismo hace, todo lo que nosotros hacemos, pero si el delay es en speech, es algo que todavía el niño no ha aprendido en su repertorio, pero que no hay ningún comportamiento maladaptativo que lo esté impidiendo, pues con una terapia del habla posiblemente se resuelva ese déficit. Ok, pues el próximo punto que tenemos, número 3, que está muy relacionado con el que acabamos de hablar, es que no tienen interés en la comunicación. Y esto pasa muchísimo, muchísimo, y es el famoso, le llamamos nosotros a veces, una forma de llamarlo es el selective mutism, que lo vemos muchísimo, y no es que mutismo selectivo, no es que estén todo el tiempo en mute. Hay un diagnóstico que literal es mutismo selectivo, que son niños que saben hablar y deciden no hacerlo o hacerlo con personas específicas. Dependiendo del setting también. Exacto, pero hay comportamientos, hay un comportamiento clave a veces del autismo o de otros comportamientos o de otros diagnósticos de igual manera que influye en esta parte del habla. Ellos no hablan porque no quieren hablar en ciertos momentos o con ciertas personas. Es un kind of non-compliance. No quieren hacerlo, no lo hacen. Y es porque muchas veces, no me gusta decirlo de esta manera, pero los mismos padres son culpables de esto, o los mismos caregivers, las personas que están con ellos, porque si un niño tiene acceso a todo lo que está en su environment, si tiene acceso a todo lo que está a su alrededor, sin tener que usar sus palabras, pues me entra la vagancia, como lo decimos de buen cubano, y no lo pido. Por ejemplo, Alex, sorry que te interrumpa, porque a veces it's easier to paint a picture para que ellos se lo puedan visualizar. Si su niño está comiendo y no le pide el agua, pero usted se la trae, le está limitando esa oportunidad de poder decir, can I have water? O agua, por favor. Exacto. Sí, pasa mucho, y ustedes, los padres que están afuera, me van a entender, porque lo veo muchísimo, que me dicen, no, yo conozco a mi niño. Yo sé cuando él tiene hambre, cuando tiene frío, cuando tiene sueño. Que ir al baño. Y eso es entendible. Ustedes son sus padres, obviamente lo conocen, pero ustedes no están criando un niño para ustedes, y su niño va a tener que el día de mañana enfrentarse allá afuera, a la escuela, a otros niños, a otros environments, a la abuelita, a la tía. Entonces, es importante crear el speech y crear todos estos behaviors donde ellos tengan la necesidad de pedir las cosas, de decir lo que quieren, y que no solo todo esté al alcance, porque mamá sabe lo que quiero y papá sabe lo que quiere. Regresamos a la importancia de la estimulación. Sí. Estimule a su niño a necesitar pedir las cosas. Por ejemplo, si su niño está gateando, porque ni siquiera tiene que ser un niño verbal, si su niño está gateando, póngale el juguetico un poquito más lejos, para que su niño ya desde pequeño empiece a encontrar la manera de pedir las cosas, de tener las cosas, pero por sí mismo. Claro, porque como dijimos, la comunicación, como hemos dicho antes, la comunicación no solamente es verbal, sino, es decir, no simplemente es vocal. No tienen que usar las palabras, sino que la comunicación puede ser con señas. La comunicación empieza hasta con el llanto. Si el niño llora y tú le das algo porque tú sabes que él llora porque quiere la leche, él se está comunicando de esa manera. Entonces lo que tenemos es que buscar una comunicación apropiada. Y para eso tenemos que tratar de estimularlos bastante para que ellos tengan este interés en la comunicación apropiada. ¿Ok? Yes. Entonces, otra señal que pueden ver que no tienen un interés en comunicar, que todo lo hacen así, que no quieren hablar, o que no quieren usar sus deditos para points, incluso cuando ustedes se ha demostrado que ya lo han hecho. Porque entonces, si es un super favorite reinforcement, como vamos a hacer un tablet, que casi siempre es un favorite reinforcement para todos, ahí sí te dicen tablet, pero si quieren otra cosa, o si tú quieres que te digan otra cosa, no te lo dicen. Ahí es donde ustedes ven como que hay un poco interés en la comunicación. Yes. Now, para la siguiente señal, que es la número 4, es una muy común, yo diría, o de que se habla mucho, de que preocupa mucho a los padres, es el stereotypic behavior, el comportamiento estereotípico.
vamos a buscarlo. Creo que es estereotípico, me parece que sí. ¿No te gustó mi traducción? Sí, yo le digo estereotípico, pero no estoy segura si está correctamente dicho. Vamos a preguntarle a mi amigo. Stereotypical behavior es todo ese comportamiento que puede ser, por supuesto, con una función sensorial, que puede incluir movimientos, puede ser motor o puede ser verbal, puede ser motor fino, motor grueso. Mi amigo Google dice comportamiento Estereotipado. estereotipado. No sé. Pero como igual tal, no me de suena. todas maneras Sí. suena un poco rudo. Claro. Vamos a decir que es todo puede incluir comportamientos repetitivos. So, Por ejemplo, el hand flapping, exacto. el tiptoe walking. Hay un montón, sí. hay un montón y tu niño puede tener diferentes, pero estereotípico puede ser algo tan simple como alinear juguetes. Los ponen en línea y les O gusta. jugar con sus dedos. Exacto. O yo veo uno muy común que está pasando últimamente, yo lo veo más, a lo mejor antes no le prestaba tanta atención, y es el fixation, ya sea con las manos o con los ojos, le digo fixation, no sé cómo se dice en español, pero es... Afición. no. Fijación. 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 Sí, esa es la palabra. Hacen fijación con los objetos o con su misma vista o sus manos. Es bastante común últimamente y es como, por ejemplo, se miran on the corner del ojo, entonces miran así, hacia un lado, o se ponen los deditos adelante y empiezan a mirarlos, o simplemente pueden coger un objeto que tenga ruedas y darle vueltas y vueltas y vueltas, o un hilo y estar todo el tiempo con la cadenita. Oh, Ale, otro muy común es el jumping con el hand flapping. Sí. En vez de ir caminando, puede que vayan saltando todo el tiempo. También el tippy toe es uno. Todo lo que sea repetitivo o que sea porque ustedes ven que hay una estimulación y que lo tengan que hacer de cierta manera. Constantemente. o que no- Es bastante constante. Sí, y sobre todo cuando lo hacen, es decir, puede tener otras funciones, pero se ve comúnmente como un access to reinforcement, to automatic reinforcement, Sí. que les gusta a ellos porque es sensorial, y pasa en su tiempo solos. Tú sabes, no tienen que estar pasando nada específico, puede ser más bien como que si están solos, tienen todo a su alcance, atención, tangibles, reforzadores, acceso a escapar, no le estás poniendo ninguna demanda y aún así ellos Él están exhibe el comportamiento. están exhibiendo esos comportamientos sin ninguna razón aparente, pero todo tiene una razón aparente en este caso. Una función. Una función que es sensorial y pasa mucho. Pasa mucho, Sí. pero hay muchos tipos. Aquí no dijimos ni la mitad. Entonces hay que estar como atentos a esos comportamientos repetitivos o a veces pueden lucir de rutinarios, comportamientos rutinarios o comportamientos que no sé, que ocurren y ustedes no le ven una explicación o que ven que pasa mucho. Yo veo uno que está pasando también bastante y es que los niños, they play a video over and over. Esto es repetitivo. Ojo con la tableta. Y ven el mismo pedazo del video de nuevo y de nuevo y de nuevo. Como ya les dije, por supuesto, como lo hemos dicho, todas estas señales no significan que haya autismo. De hecho, hay veces que, por ejemplo, yo diría que estereotípico también es cuando el niño siempre está con un objeto en la mano, que tienen que estar siempre con algo en la mano. Pero eso necesariamente no es una señal de autismo. Sí, una Puede maraca. ser que tengan como esa manía por un tiempo y ya después they let it go. So, tienen que estar observando esos comportamientos que, if they let it go, it's fine. If no, entonces ya tenemos que ir mirando si hay una preocupación. Tengan en cuenta que nosotros mencionamos los comportamientos más comunes que hemos observado, pero también tenemos casos de niños específicos que tienen stereotypical behaviors que solo hemos visto en ese niño y que van cambiando con el tiempo. Oh, yes. Un stereotypical behavior no tiene que durar. Pueden ir cambiando, pueden que sean por un par de meses, después les salen nuevos behaviors. Pueden ir evolucionando. Y de hecho, yo quería dar mi testimonio aquí de nuevo. Iba a operar ese experiencia. testamento. No, testimonio aquí. Yo tengo un niño que siempre estoy back and forth con la RBT, trabajando muchísimo con ella porque es un niño bastante demandante de cambiar intervenciones, ya que a él le aparecen stereotypical behaviors constantemente. Es un niño cambiante. Según su environment, él va cambiando sus stereotypical behaviors. And it happens a lot. Todos tienen una topografía totalmente diferente. Un día es con la mano, otro día es con los ojos, un día decidió alinear de una forma, otro día de otra forma. Van cambiando by day. Y we have to update su assessment by day porque todo lleva una intervención diferente. Y puede pasar. Y veo comportamientos que desaparecen por meses y de repente
hacen una extinction burst y Que reaparecen. vuelven y reaparecen y después vuelven como a cesar. Y pasa muchísimo. Tienen que estar observando a sus niños todo el tiempo para ver con qué frecuencia pasa, si es algo que pueda tener una importancia. Definitivamente. Ale, take us to number 5. Lack of back and forth interactions. Ok. En español estamos hablando de back and forth, ¿cómo se dice? Es como que vamos a decir que yo Ahora me lo gusta que nosotros mirarlo. estamos haciendo Exacto. es un back and forth Sí, interaction. me gusta mirarlo como una falta de expressive and language, como del lenguaje expresivo y receptivo. Y cuando decimos back and forth interactions es, por ejemplo, cuando no vemos esas emociones que queremos ver, que a veces decimos, no, mi niño no me expresa ninguna emoción cuando me ve, no se ríe cuando hago algo, o cuando llego no se emociona, que puede pasar, porque tiene ese lack de back and forth interactions, o vamos a decir que le enseñamos un juego nuevo de touch your head, y no son capaces de imitar. Ale. Tienen ese lack of imitation skills, so no son capaces de imitar y no tienen ese back and forth interaction que tú le digas tócate la cabeza y ellos se tocan la cabeza, o que tú le digas peekaboo y ellos entiendan que normalmente es un proceso donde los babies desde pequeños ya empiezan a imitar, a hacer like touch and effect things y no lo procesan de la misma manera. Ale, ¿tú dirías que el lack of back and forth interactions puede ser como cuando un niño no reconoce un cue, un social cue? Sí, claro, puede ser, pero como cuál. Por Porque ejemplo, también, como hablamos antes, tiene que ver con la edad. Hay cosas que no son apropiadas todavía para la edad, por lo tanto no tienen por qué saberlos a una edad tan temprana. Ok, no, ahora no me viene ningún ejemplo. Pero a la bueno, mente. por ejemplo, eso mismo de las emociones, pasa muchísimo. Yo tengo una historia bien marcada, que a mí me marcó muchísimo porque fue difícil para mí procesarlo también, porque todavía, aunque uno está en esta carrera, uno va aprendiendo todos los días algo nuevo. Y va viendo cosas Exacto, nuevas. y me pasó un día que estaba con uno de mis clientes y pasó una situación en su escuela donde uno de los niños tuvo una pérdida familiar bien triste y eran niños grandes, estamos hablando de quinto, sexto grado, todos los niños estaban como tristes, llorando, y él es un niño con autismo y no entendía ¿Por qué? lo que estaba pasando. Primeramente no tiene el concepto de lo que es la pérdida y no lo entendía. Entonces, cuando tratamos de explicárselo con el consentimiento de la mamá, estábamos tratando de explicar que era un sentimiento triste y él no se sentía triste. La empatía es algo bien difícil de enseñar, o es algo bien Sí. difícil de sentir para un niño que no tiene este back and forth interactions, porque era tan simple como decir, yo estoy triste, y él me decía, I'm sorry, pero yo le preguntaba, ¿tú estás triste? Y me decía, no, yo estoy feliz. Incluso contándole esta escena triste y explicándole todo, me seguía diciendo que estaba feliz porque no podía entender el concepto de que había momentos tristes y momentos felices, aunque no estuviera afectándolo a él directamente. Y ya es un niño grande que era capaz de entender este tipo de interacciones, Wow. pero con esa condición no necesitaba más trabajo, no solo un día, no solo un tipo de experiencia. Wow, qué impactante. Los cuentos, las historias de estos niños es... Sí, no, todo unique. todos son diferentes, todos son un mundo, todos tenemos que ir deep y irlos entendiendo. Tenemos que nosotros adaptarnos a ellos, no ellos a nosotros. Yes, por eso estamos aquí con este video y seguimos al número 6, que es sensitivity, la sensitividad. Sensitividad, sí. Sensitividad. Por ejemplo, tenemos muchos niños que no les gusta diferentes texturas, no les gusta la hierba, la arena, no les gusta la comida, no les gusta ensuciarse las manos, y esto es algo muy común en los niños con autismo. Quizás es que el niño, su pequeño, por ejemplo, si nunca ha salido a la playa, puede que sea algo uncomfortable la primera vez que su pequeño vaya, y eso es normal. Ahora, si usted nota que es un pattern, que es con varias texturas, o que es específicamente con Incluso una... puede ser con la comida. Yo a veces le digo, no, los padres me dicen, no, porque no le gusta, es un picky eater, entonces no me come nada, no me come puré, no me come frijoles y no me come yogurts, no me toma yogurts, no me toma jugo. Entonces me doy cuenta que es como texturas blandas y les pregunto, ¿se han dado cuenta si es la textura blanda? Y me dicen, ah, sí, entonces a lo mejor una sensibilidad a la textura blanda o en lo contrario. Entonces hay que estar mirando, observando a su niño en todo momento para saber. We're live again, Ale. Ok, so number... Estamos en el 6. en el 6. O Estábamos en terminamos el en el 6. 6. Terminamos difficult. Ok.
Ok, so tú estabas hablando de eso, tú fuiste De la la que dijiste. sensitivity, de que tienen que estimular a sus niños para ver si quizás es que su niño nunca estaba expuesto y es la reacción que tuvo por primera vez o si que es algo constante. Ahora, le tengo una pregunta a Ale y es en cuestión de sus gustos. Ale, ¿te gusta el picadillo? No. No. No, no, no. A mí tampoco me gusta el picadillo. Hay cosas que es normal que a su pequeño no le guste. Tenemos muchos niños aquí que tampoco les gusta el picadillo. O muchas otras comidas, pero de igual manera tienen que estar observando porque también hay eventos donde, por ejemplo, no son sensibles a un tipo de textura, que en este caso, por ejemplo, hay veces que me dicen, por ejemplo, no me come arroz, no me come Pasta. cosas con harina, pastas así, entonces, pero son texturas más blandas, pero con granos, y a lo mejor es por eso que no te lo comen. So, tenemos que tratar esa parte de la sensibilidad. So, si hay un pattern, como usted dice, que ustedes ven que no comen Vamos a ciertas, traducir esa palabra, pattern. que son ciertos alimentos que no come, pero que todos tienen algo en común, que puede ser la textura, pues obviamente sí puede ser un problema de sensibilidad. Pero por ser picky eaters no, porque muchísimas cosas tienen que entender que sus niños pueden tener preferencias como mismo la tenemos nosotros, y hay cosas que pueden no gustarles. Necesitamos un nuevo diccionario. Pattern me está traduciendo patrona. Patrón, un patrón. ¿Sí? Pattern es patrón, no patrona, pero patrón. ¿Sí? Yes. Ok, number 8. Limited interest. Eso habla... No, Go for it. róbatelo. Go for it. Go. Era tuya, era mía. Limited interest. You No, did- Ale. you did Evens. You skipped routine dependence. Oh, it's my turn. Sí, no, es que ¿Viste? Te lo Charlie, dije. Charlie ya nos botó del flow. Bueno, en número 7 tenemos una dependencia a la rutina. Oh boy, yo veo esto muchísimo. Quiero decirles antes que para mí una rutina es súper importante para los niños, como mismo lo es importante para nosotros. Es una balanza. Aprender a través de rutina es muy bueno porque su niño se va adaptando a los cambios que van teniendo, y así cuando algo viene fuera de entorno, fuera de lo que estamos pasando, pues no lo toma por sorpresa y pueden adaptarse como a los cambios o pueden saber lo que viene después. Pero too much es too much, como no se puede pasar, hay que, como dice Ari, tener una balanza. Y hay veces que producto a este mismo diagnóstico o a otro tipo de diagnósticos como el OCD, creamos una dependencia de la rutina. Y vemos que son estos niños que tienen que hacer las cosas over and over again. Y yo lo veo muchísimo con cosas tan simples como si le pones el pomo aquí, ellos lo quieren aquí porque siempre se pone de esta manera. Y es algo que ellos tienen que aprender a hacerlo diferente, porque no siempre las cosas van de la misma manera. Son niños tan pequeños, son niños con un diagnóstico tan marcado de autismo, donde a lo mejor no pueden comunicarse, pero si coges por una calle equivocada en el camino a la terapia o a la casa de los abuelos, que son los 3 lugares donde normalmente el niño va, puede armarse Cambia un caos. su mood, sí. Completamente. Vemos los tantrums, vemos Es impresionante. Exacto. Y entonces nos preguntamos, ¿pero qué pasó? Hubo un cambio de rutina, y cómo este niño sabe por qué caes nosotros pasamos, pues porque están observándolo todo. O Ellos quizás saben. si se chapea un día y se cambió el día, si un día ustedes van al supermercado los lunes y después deciden ir los miércoles, los niños se dan cuenta, y eso también yo creo que crea un énfasis en la importancia de la rutina, porque aunque algunos niños tienen dependencia, también es importante Sí, fue lo que dijimos al principio. Casi todos aprenden a través de la rutina porque es más fácil para ellos. Pero también es demasiado a veces. Incluso cuando a mí me cuesta trabajo a veces transicionar a un niño, transition one kid, de un lado de la oficina a otro, porque jamás han trabajado en ese lado de la oficina y les cuesta trabajo llegar ahí. O cuando vemos la introducción de una nueva terapista, que es importante para una nueva terapeuta, que es muy importante para la generalización. Es decir, la terapia de comportamiento nosotros trabajamos la generalización, que es que los niños sean capaces de trabajar en diferentes settings o ambientes con diferentes personas y diferentes comportamientos. Y en este caso, a veces cuando implementamos este cambio de terapeuta, vemos lo difícil que es para este niño ver un cambio de cara, asimilar un cambio de cara, y eso es algo que tenemos que ir enseñando, porque esto va a pasar toda la vida, va a tener cambios de maestra, va a tener cambios de aula, cambios de amistades. Entonces hay que ayudarlos a entrar en este mundo donde la rutina puede o no cambiar todo el tiempo. Definitivamente. Ahora sí, Ale, number 8, que me tocaba a mí.
Es limited interest, una limitación en los intereses. ¿Qué significa esto? No que su niño no se interesa por nada, pero sino como que tenga un hyper interest en algo específico. Por ejemplo, uno de los más comunes es los animales. Tenemos niños que les encantan los animales, que te pueden decir qué tipo de reptile, insect, te pueden diferenciar. Yo no conozco tantos animales como conocen mis niños. Todos los tipos de dinosaurios, todos los tipos de reptiles, todos los tipos de sea animals. De fishes, sí. Tienen un hyper focus, que su focus es más hiperactivo, ¿se puede decir? No creo. Hyper. Bueno, significa que es extremadamente el gusto que tienen, el interés que tienen hacia eso, lo cual limita su interés hacia otros temas. Entonces vemos estos niños donde su actividad preferida siempre van a ser los animales, o un juguete específico, o un carácter específico, y no les gusta, por ejemplo, pintar, o jugar con la pelota, o actividades afuera. Que no simplemente tienen que ser demandas tan demandantes, valga la redundancia, pueden ser cosas que también son enjoyable para los niños, como vamos a decir, pintar, que es una actividad bonita, que hay muchos niños que les gusta pintar, pero simplemente no lo disfrutan as much porque tienen un high interest en otra cosa, en puede ser animales, puede y pierden ser interés. Países, puede ser shapes es otro muy común también. Shapes, animals, letters. La cantidad de niños que tienen, sí, con patterns también, con escribir las cosas de una manera. Eso entra también dentro de los estereotípicos. Si vemos como que ya es algún patrón que repiten, entra dentro de los estereotípicos. Y creo que dentro del limited interest también entra esos niños que se aburren con de mucha facilidad. Sí. Que juegan con algo 30 segundos y después necesitas cambiarle la actividad. Son los padres que vean esto, que les esté pasando, no porque su niño sea autistas, sino porque esto pasa muchísimo también cuando nuestros niños son pequeños. Es un proceso normal lo que tenemos que estar observando a ver si sigue pasando. Y también es algo muy común del ADHD, que es otro diagnóstico, es que los niños no están más de 5 o 10 segundos con un juguete, y son las casas esas que vemos llenas de juguetes de una punta a otra, porque desde que cogen esa caja de juguetes regando uno por un lado, otro por el otro, otro por el otro, y los ves que no se cansan. Es uno para acá y uno para acá, ya me aburrí de esto, y otro. Y eso es que hay un interés limitado en una actividad específica. Bueno, y en nuestra página de Soul Therapy Services, una vez, Ale, yo creo que hiciste un live con nuestra directora clínica, Yaite, acerca de cómo arreglar el cuarto para que su niño mantenga ese interés. Porque a veces los padres ponen, Charlie, I think we're having technical difficulties again. Bueno, como pudieron ver, tuvimos que hacer un pequeño corte porque las señales de humo continuaron y Charlie nos dijo, no, tenemos que cambiar de cámara. Es que tengo que serle sincera, este video creo que es uno de nuestros videos más largos, y es que es mucha información, y creo que aunque después de que hagamos toda esta información igual van a venir más preguntas, así que van a venir más temas como este. Y déjenos saber también en los comentarios si a ustedes les gustan estos videos largos o si prefieren que los hagamos en pedacitos y quizás así es un poquito más digerible. Sí, yes. Seguimos. Continuamos. Ya hablamos sobre los intereses limitados yes. de los niños y vamos a pasar al número 9. Bueno, creo que íbamos a pasar al número 9. Ok, número 9. Jugar con juguetes diferentes y jugar con juguetes de una forma diferente, o jugar de una forma diferente, o como se dice en inglés, inappropriate playing skills. Ok, quizás no sea apropiada a la edad también. A la edad. So, aquí es muy importante mencionar lo que habíamos dicho antes. Es dependiendo de la edad. Es muy común, y yo recuerdo, yo cuando niña, igual era una niña que me gustaba, no era tan fan de las Barbies o los muñecos. Yo jugaba más con controles, con bloques, cosas que me encontraba. Cazuelas, Ale, tú eras sí, cazuelera. yo era de las que jugaba con cualquier cosa, no tenía que hacer algo específico. So, esas cosas son normales a la edad, pero sí hay varios patrones o patterns que podemos observar que pueden ser como un red flag, una indicación de que los niños tienen inappropriate playing skills, que ya habíamos mencionado como antes. Por ejemplo, a lo mejor cogen los carritos y en vez de roll them, los viran al revés y empiezan a jugar con las ruedas, y es solamente para mirarlas rodar. O el que también mencionamos de alinear los juguetes, este es súper común, y vemos niños con líneas de juguetes. De hecho, yo tengo un niño que crea unos towers de este tamaño, es bloque by block,
Y es bonito si lo hacen una sola vez o si es para una vez cada cierto tiempo, pero si todo el tiempo que cogen los bloques simplemente es para alinearlos o para hacer torres grandes y después tumbarlas y vemos un patrón repetido, pues entonces no están jugando apropiadamente. Y más si no usan los juguetes con la función que llevan. Por ejemplo, los carros para rodar o los cause and effect toys como un piano, imitar que están tocando el piano, aunque no, por supuesto no lo toquen correctamente, pero tocar las teclas del piano y en vez entonces lo viran al revés o lo tiran contra algo, entonces esa no es la forma apropiada. Es básicamente mirar si en la forma de jugar no juegan apropiadamente, no usan el juguete para los propósitos que están supuestos usarse. Ale, y tú dirías, yo también he observado, I do shadowing, yo me siento con BCBAs como Alejandra y observo, tú dirías que los niños que juegan al lado de otros niños, pero no con ellos, se caracterizaría en playing with toys differently. Sí. Dentro del juego inapropiado también entra el juego paralelo y pasa muchísimo. Parallel play, yes. Es cuando tú ves a ese niño, por supuesto es una parte social también, cuando los niños tienen inappropriate social skills, que no son muy sociables o le cuesta trabajo la parte de la socialización, pues vemos a esos niños que no importa si el room está lleno de niños y varios niños están interactuando, ellos a veces no les molesta que otros niños estén alrededor de ellos, pero están en su mundo, como se diría. Sí, no están interactuando jugando con sus propios juguetes o viene otro niño y quiere jugar con ellos y ellos como que no entienden el back and forth interactions, no entienden que el otro niño lo que quiere es jugar con él. So es como un déficit, un skill que no tienen, una habilidad que no tienen todavía, lo que es compartir o lo que es jugar con otros niños y juegan paralelos. Pueden estar a su alrededor por estar pasando cualquier cosa que ellos están jugando con sus juguetes. Con sus juguetes, exacto, no tienen esa interacción. Eso nos lleva a la última señal, que es minimal social interaction, una disminuez en la interacción social. Esa palabra no existe. Disminuez, una reducción en la interacción social, una limitación. Ok. Observamos que la interacción social está limitada. Yes, correcto. Y eso puede ser igual como dijimos el parallel play, también puede ser que quizás el niño no salude, no inicia conversaciones o no inicia interacciones. Ahora, como hemos dicho con los otros comportamientos, esto no significa que sea solamente una señal de autismo, ni significa que todos los niños que tengan limited social interactions tengan autismo. Puede ser parte de la personalidad. Parte de su personalidad. Hay muchos niños que son shy, de hecho hay muchas personas adultas que son tímidos. Sí. Que son, y no, les da pena. Pero sí hay que enseñar las habilidades básicas. De cómo poder interactuar si así lo desea. Y porque es necesario. Muchas veces cuando uno llega, por ejemplo, a casa de un familiar, tiene que saludar a todo el mundo, tiene que por lo menos decir hi, tiene que hacer contacto visual y mirar a sus abuelos, a sus tíos, a su familiar, tiene que ir a la escuela y saludar. Tienen que sí, quizás en la hora de recess tiene que jugar con los otros niños. Exacto. Si está en PE jugando un juego que requiere de 2 equipos, tiene que poder procesar las habilidades y tener la iniciación de poder continuar en algo que esté ongoing. Exactamente, porque va a ser esencial para muchas actividades de su vida, como ya estábamos mencionando, tal cuales como las que mencionamos, o como jugar o hacer un trabajo práctico en una escuela. Es algo que va a ser obligatorio a cierto punto, y si no tienes esas habilidades de socializar, pues cómo vas a poder, o cómo vamos a poder tener amigos, que es algo también que puede ser fundamental para el crecimiento de un niño saludable. Entonces, ya eso concluye nuestras 10 señales. Queremos darle las gracias si usted se quedó toda esta media hora, 50 minutos, no sabemos qué tan largo va a ser este video y llegaron a este punto. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Es siempre un placer compartir con ustedes. Esperemos que les haya gustado, esperemos que les sirva de información. Si usted tenía alguna duda, como nosotros le dijimos en el principio, consulte con su doctor, nos puede escribir en los comentarios, nos puede seguir en @aleari por aquí en Instagram, y nosotros con mucho gusto le podemos ayudar o le podemos clarificar cualquier duda mientras que estén en nuestra capacidad. Recuerden que nuestra información es basado en research, en estudios que hemos hecho, en nuestras propias experiencias y en toda la literatura que hay afuera a través de la ciencia, pero ustedes nunca dejen de informarse, nunca dejen de ir a sus especialistas, y por supuesto, si necesitan más información, como ya les dijimos, esto no es los únicos red flags que hay de autismo, Las únicas señales. Hay muchas más, y nosotros podemos ayudarlos
ayudarlos. Si usted necesita más información acerca de las terapias, nosotros tenemos un centro que se llama Azul Therapy Services. Nosotros formamos parte de este gran equipo. Y Azul Therapy Services tiene abiertas sus puertas para dar terapias como la terapia ocupacional, la terapia de speech, la terapia del comportamiento. Y nosotros estamos aquí para darle todos esos servicios y ayudarlo a través del paso de las terapias si son necesarias, si su neurólogo o pediatra se las recomendó. Así que nada. Como siempre, conéctate, Suscríbete, que te lo digo yo.